¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Soy Samuel Juárez, narrador gráfico de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Me especializo en novela gráfica experimental y de género ciencia ficción. En este momento tengo dos novelas gráficas publicadas de forma independiente. CRBR 36, cuya premisa es un experimento clandestino que cae por accidente al fondo del mar, y MH16, que trata sobre un joven de Medio Oriente relacionado con una sofisticada interfaz cerebro-computadora. La edición, el prólogo y la supervisión técnica fue realizada por la docente Anabel Chino Guzmán, miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el año 2025. En la actualidad, parece ser que la ciencia ficción dejó de ser futurista para convertirse en una crónica en tiempo real, con robots conduciendo una bicicleta, subiendo escalones y realizando todo tipo de acrobacias. Pero otros avances significativos en tecnología son la simbiosis entre cerebros orgánicos y circuitos integrados. Este tipo de tecnología es la que es usada como inspiración en la novela gráfica MH16. La obra se distingue por su narrativa disidente, con un joven de Medio Oriente como protagonista. Mientras la ciencia ficción comercial enaltece a los países desarrollados, esta historia busca ofrecer una nueva perspectiva. Si se pudiera condensar el guión de MH16 en una pregunta, esta sería: ¿qué es la realidad? Y se contrastaría a lo largo de las páginas siguientes con el tema de la simulación. El filósofo Daniel Dennett, cuando trata de explicar de qué forma funciona nuestra conciencia, siempre hace uso de imágenes de ilusiones ópticas para demostrarnos que nuestra mente es muy fácil de engañar. En esta imagen, el personaje del frente parece más pequeño, pero de forma objetiva, todos tienen el mismo tamaño. Si nuestra mente es fácil de engañar sin instrumentos tecnológicos, ¿qué pasará el día cuando haya un dispositivo intermediario entre nuestro cerebro biológico y una computadora? Incluso con una tecnología tan sofisticada, en donde no sea necesaria la intervención de un neurocirujano, y un circuito integrado muy pequeño pueda ser implantado por una persona común a milímetros del cuero cabelludo. La novela gráfica MH16 hace énfasis en las implicaciones éticas de una interfaz cerebro-computadora avanzada, capaz de transformar la realidad según los deseos de un superusuario. En estas páginas, CRBR 36 le dice a MH16: mi propósito es liberarte para que veas la realidad tal como es.
Si gustan adquirir alguna de las novelas gráficas, pueden enviarme mensaje. También la pueden adquirir en las tiendas de Catalonia Comics. Sí, de joven empecé con algo muy básico, con los superhéroes que podía encontrar en la tienda de cómics, pero hubo momentos bastante trascendentes en mi vida que pude encontrar novelas gráficas o cómics que no eran de superhéroes y tampoco manga. ¿Y cuáles eran este tipo de trabajos? Era cómic estadounidense pero underground. Este tipo de cómic habla sobre las drogas, sobre cosas existenciales, también se aleja mucho de las cosas comerciales. También pude leer como mucho cómic europeo que podía descargar en la computadora, autores como Moebius, Jodorowsky. El enlace entre Jodorowsky y Moebius es muy importante. Jodorowsky fue un director de cine surrealista que un tiempo estuvo viviendo hasta en México. Y a lo largo del tiempo fui descubriendo que a pesar de que, por ejemplo, el cómic comercial lo que te trata de decir es que tienes que ser muy bueno para la anatomía humana, por ejemplo, para dibujar a Superman, Spider-Man, pero otro tipo de cómic, con las herramientas que tú tengas, puedes de todos modos contar historias. Entonces, ha sido un viaje muy largo, tardaría muchísimo para contarte todos los autores que me influenciaron a lo largo de la vida, pero unos muy importantes fueron David Sánchez de España, que él lo que hace es contar las cosas de manera totalmente diferente. De hecho, él no se concentra en los esquemas más básicos de planteamiento y desenlace, sino que intenta explorar otras formas de narración. También otro muy importante es un suizo llamado Tomás Hoth. Él maneja muy bien el blanco y negro. Si puedes buscarlo, Tomás Hoth con O-T, te aseguro que te vas a quedar impactado de las cosas que él hace. De hecho, una vez vino a Guanajuato y lo que él usó de tema para sus cómics fue el hecho de cómo la cultura mexicana cómo la cultura mexicana adoptó el tema de la muerte. Y si hubiera alguna otra pregunta, con confianza. ¿Qué opinas de la actualidad y qué tanto crees que nos estamos desfasando de cómo percibimos la realidad ahora? Tanto suponer el futuro, sino lo que podemos percibir ahora a través de la IA y las redes, por ejemplo. Ahorita recapitulo un poco de lo que dije en la charla y me parece muy interesante esta pregunta de qué es la realidad, y cómo todos la tenemos que responder en algún momento de nuestra vida. Y si yo dijera, hay un político en Monterrey que tiene 40,000 seguidores en X, bueno, antes se llamaba Twitter, en X, ¿cuántos de ustedes podrían decir que son reales? Es tan contradictorio el mundo digital del mundo real que podrían ser 39,500
o más artificiales. Hagas un ensayo de 30 páginas sobre la historia de México y antes lo que me decía una amiga es que, por ejemplo, los estudiantes del año 2005 tenían que entrar a varias páginas y estar checando esta información y de ahí hacer como un resumen. Aún ahí los maestros decían que podías copiar y pegar, pero ahora es más impactante todavía porque puede llegar un momento donde ya ni siquiera vamos a estar pensando racionalmente. Si hubiera otra pregunta. Hola, ¿qué opinas tú respecto justamente a la relación que tenemos que utilizar con las nuevas generaciones? Vaya, estoy hablando de los que tienen ahorita 3 años, 4 años. Voy a hacer el análisis con dos objetos que a nosotros nos tocó vivir. Por ejemplo, la televisión. Antes un niño podría ser su vicio, despertar y ver la televisión de las 8 hasta la hora de dormir, ¿no? Pero ahora es un vicio más adictivo. Una maestra me decía que para ella sentía que los celulares fueran como una droga o como si fuera que te elevara el azúcar hasta para los niños. Y ella, ¿cómo hacía esta reflexión? Decía que le decía a sus alumnos, van a leer ustedes estas 10 páginas, y que llegaban otro día con los niños y que no lo habían leído o les costaba mucho concentrarse, y la maestra checó qué tan diferente eran estos espacios porque en un momento le tocó dar clases en un reclusorio, y en el reclusorio parecía o daba la impresión para ella que los presos se estaban concentrando más y ellos sí podían leer algo muy largo y hacer un análisis. ¿Y qué tenemos ahí de ese experimento? Que personas aisladas, sin tener contacto con un teléfono, al parecer nosotros podrían decir, ese es su castigo. Y imagínense, esas personas de alguna forma sí están pensando, y ahora nosotros, al estar con este tipo de objetos totalmente adictivos, nos está distorsionando de manera muy drástica nuestro cerebro. Por ejemplo, antes si tenías 60 canales, podías estar con un control, apretando y apretando, pero ahora es como hasta automático y más fragmentado el uso de esta atención. Por ejemplo, en 20 segundos de videos de TikTok y estar pasando de uno a otro, creo que el impacto también lo vamos a checar de aquí a unos 20 años, donde haya, no sé, jóvenes que les cueste mucho trabajo generar ideas nuevas. ¿Hubiera otra pregunta? Buenas tardes. Pues teniendo esa idea de percepción como si fuera una cárcel ya digital, ¿cuál crees, en tu opinión, que sería como que la mejor resistencia humanamente posible? Creo que me hace recordar ahorita una frase de un escritor de aquí del estado hermano de Jalisco, que se llama Fernando Solana Olivares, que él en esa frase dice: las retaguardias de hoy serán las vanguardias del futuro. Creo que la mejor arma podría ser apagar por un rato el teléfono, y también no es que pueda ser la tecnología mala, sino que también es solamente un uso consciente.
muchísimo gusto ver a tantas personas conocidas. Muchísimas gracias por darse una vuelta por acá. Se pueden acercar y preguntarme algo ya más, de forma más cercana. Por mi parte sería todo y muchísimas gracias por estar un ratito del domingo aquí escuchando cosas sobre inteligencia artificial y sobre novela gráfica. Creo que es, como ahorita tú lo mencionabas, creo que es un acto de resistencia que haya ferias de libros y que se consuman este tipo de artículos para hacer que las personas empiecen a pensar más por sí mismas. Y muchísimas gracias.